Hola, mi nombre es Cinema Guayed, estudiante de la carrera de Turismo, quinto semestre, UTAR, sede en Maracay. Hoy les vengo a platicar con una pequeña retroalimentación teórica sobre los proyectos de inversión turística. ¿Qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión turística está caracterizado por el uso de los recursos aprovechados y a su vez también de la fuente de ingresos generados por dicho recurso. Desde el punto de vista sobre el recurso o los recursos serían, por ejemplo, las riquezas naturales, riquezas históricas y riquezas culturales. Desde el punto de vista de los ingresos sería, en dicho país determinado deberá ser visitado tanto por turistas extranjeros como por turistas nacionales. En todo proyecto de inversión turística se debe considerar tanto la conservación del medio ambiente como la conservación cultural de dicha comunidad. Por lo general, en estos tipos de proyectos de inversión turística se consideran algunos elementos necesarios a la hora de la manifestación de dicho proyecto. Entre ellas están el título, introducción, fundamentación, localización, objetivos, ya sea generales o específicos, evaluación, realización y presentación. Hola, mi nombre es Cinema Guayed, estudiante de la carrera de Turismo, quinto semestre, UTAR, sede en Maracay. Hoy les vengo a platicar con una pequeña retroalimentación teórica sobre los proyectos de inversión turística. ¿Qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión turística está caracterizado por el uso de los recursos aprovechados y a su vez también de la fuente de ingresos generados por dicho recurso. Desde el punto de vista sobre el recurso o los recursos serían, por ejemplo, las riquezas naturales, riquezas históricas y riquezas culturales. Desde el punto de vista de los ingresos sería, en dicho país determinado deberá ser visitado tanto por turistas extranjeros como por turistas nacionales. En todo proyecto de inversión turística se debe considerar tanto la conservación del medio ambiente como la conservación cultural de dicha comunidad. Por lo general, en estos tipos de proyectos de inversión turística se consideran algunos elementos necesarios a la hora de la manifestación de dicho proyecto. Entre ellas están el título, introducción, fundamentación, localización, objetivos, ya sea generales o específicos, evaluación, realización y presentación. ¿Qué es un estudio financiero para un proyecto de inversión? Es un proceso en el que se analiza la viabilidad de un proyecto tomando en cuenta los recursos disponibles y costos fijos del proceso de producción. Desde mi punto de vista, el estudio financiero es fundamental en todo proyecto de inversión, ya que el estudio financiero pasará a ser un posterior estudio de mercado. Lo que quise decir es que toda información recogida servirá para hacer un análisis de riesgo de un proyecto, para comprobar a profundidad su viabilidad. Para que el análisis de riesgo sea lo más completo posible, es fundamental hacer una buena labor de documentación. ¿Cómo se calcula el valor de un proyecto de inversión? Para poder desarrollar bien un estudio financiero debemos manejar bien los ratios económicos, como por ejemplo el ratio de autonomía financiera o similares a esta, para poder pasar a convertir la información obtenida en cifras que sean más sencillas de analizar y comparar. El primer paso para evaluar un proyecto de inversión turística es estimar el flujo efectivo de cada proyecto, tal y como por ejemplo la inversión inicial, flujo de efectivo anual y flujo de efectivo de terminación del proyecto. Para poder determinar el flujo de este tipo de proyectos se debe aplicar 4 modelos de evaluación, como por ejemplo, número 1, valor presente neto, BPN. El BPN mide el valor generado de una inversión. Número 2, tasa interna de retorno, TIR. Es un estudio financiero para un proyecto de inversión. Es un proceso en el que se analiza la viabilidad de un proyecto tomando en cuenta los recursos disponibles y costos fijos del proceso de producción. Desde mi punto de vista, el estudio financiero es fundamental en todo proyecto de inversión, ya que el estudio financiero pasará a ser un posterior estudio de mercado.
lo que quise decir es que toda información recogida servirá para hacer un análisis de riesgos de un proyecto, para comprobar a profundidad su viabilidad. Para que el análisis de riesgos sea lo más completo posible, es fundamental hacer una buena labor de documentación. ¿Cómo se calcula el valor de un proyecto de inversión? Para poder desarrollar bien un estudio financiero debemos manejar bien los ratios económicos, como por ejemplo el ratio de autonomía financiera o similares a esta, para poder pasar a convertir la información obtenida en cifras que sean más sencillas de analizar y comparar. El primer paso para evaluar un proyecto de inversión turística es estimar el flujo efectivo de cada proyecto, tal y como por ejemplo la inversión inicial, flujo de efectivo anual y flujo de efectivo de terminación del proyecto. Para poder determinar el flujo de estos tipos de proyectos se debe aplicar 4 modelos de evaluación, como por ejemplo, número 1, valor presente neto, BPN. El BPN mide el valor generado de una inversión. Número 2, tasa interna de retorno, TIR. El TIR busca dar con una tasa que permita al BPN llegar a un resultado igual a 0. Número 3, método de periodo de recuperación. Este método ayuda a ver la cantidad de tiempo que tomará llegar al punto de equilibrio. Número 4, índice de rentabilidad. Permite evaluar de manera rápida si un proyecto es viable o no. Ahora, ¿cómo se calcula el efecto económico de un proyecto de inversión? El impacto económico mide la repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructura, así como otra actividad generada como un impacto socioeconómico, incluyendo también cambios legislativos y regulatorios. Para poder calcularlo es necesario establecer objetivos para la medición del impacto, analizar agentes involucrados, medir los resultados como impacto e indicadores, valorar acciones sociales y seguimiento de los resultados de impacto de acciones sociales.